Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Luis Vicente León, Hola, Vladimir. presidente de Data Análisis. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Encantado de estar aquí. Nuestra etiqueta Data Análisis a la Una para sus comentarios, preguntas. Bueno, hay temas, de sobra, Luis Vicente, la economía, la política. A mí me gustaría comenzar por el diálogo, en primer lugar, por esta tentativa que ayer hubo de nueva reunión entre gobierno y oposición. Lo que hubo fue una reunión por separado entre el gobierno y los mediadores, y la oposición y los mediadores. Sin embargo, se produjo un documento de estas personas que vienen a tratar de facilitar el diálogo, encabezado por Monseñor Celli de Italia, del Vaticano, y también por los expresidentes Zapatero, Rodríguez Zapatero, Fernández, Torrijos, y el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Me imagino que habrás visto el comunicado. Ellos están llamando a cesar la batalla mediática, los bombardeos mediáticos, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que el primer elemento importante es entender que más allá de los problemas que evidentemente hay para poder mantener y avanzar en el proceso de diálogo y sobre todo llegar a lo que realmente hay que llegar, que es una negociación política, porque diálogo, tú y yo podemos dialogar y también te puedes ir con unos amigos por ahí. Una tertulia, pues. No, el tema aquí es cómo negocia el rescate de los equilibrios políticos y económicos del país. Y eso exige una negociación, exige mediadores que permitan, primero, poner de acuerdo a las partes y segundo, ser garantes de que esos acuerdos se cumplan. Tú tienes una cosa un poco extraña, que es un diálogo, que no es una negociación, que no tiene mediadores sino facilitadores y que han tenido algunos acuerdos que, por cierto, se cumplen poco. No es que no se cumple ninguno, porque hay algunas cositas de los dos lados, pero más de la oposición que ha tenido que cumplir, que es lo que uno por lo menos ha pagado un costo más alto la oposición por las concesiones que ha hecho, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda a la oposición obviamente le es un dolor de cabeza el manejo de la situación del diálogo, por varias razones. Primero, porque las expectativas que tiene la población opositora son probablemente mucho mayores que las que tú puedes conseguir en el corto plazo. Es decir, ¿qué quiere la oposición? Mosca. Yo no estoy criticando en este caso a la oposición, sino describiendo un fenómeno. La oposición tiene sin duda la peor parte porque resulta que la oposición es quien está sacrificando derechos para poder eventualmente buscar una solución del problema. El violentado aquí es claramente la oposición. El que se sienta en la mesa para tratar de discutir si se puede hacer una elección que la Constitución dice que se tiene que hacer es la oposición. Y por lo tanto, pues obviamente para la masa opositora el tema es mucho más difícil, porque cualquier cosa que no sea conseguir tu derecho va a ser de alguna manera interpretada como un fracaso de los negociadores opositores. Y eso es injustísimo, en mi opinión. Yo voy a poner un ejemplo muy simple, más allá de que obviamente se cometen errores y que yo creo que hay errores tanto en el gobierno como en la oposición en términos de esta negociación, y lo vamos a discutir un poco más adelante. Yo quiero que se entienda que cuando alguien te dice yo no me siento a discutir ni a negociar un derecho constitucional, suena absolutamente, oye, transparente, ético, o sea, suena como, oye, qué valiente. Yo de verdad no tengo por qué negociar un derecho constitucional, pero yo, a ver, discutiendo con mi esposa, que es realmente muy radical en estos temas y que siente que es un error negociar un derecho constitucional, yo me imagino siempre qué pasaría si, oye, yo que estoy en Caracas, en una ciudad tan peligrosa y tan insegura, en algún momento determinado termino, Dios me ampare, me libre, me favorezca, secuestrado en Caracas una noche, y el secuestrador llama a mi esposa y le pide rescate y mi esposa le va a responder. ¿Tú sabes cómo es? Yo no negocio el derecho constitucional de la libertad de mi marido. Y entonces estoy listo. Es decir, porque en realidad ella no tiene ninguna otra forma para resolver el problema. ¿Tú quieres decir que la oposición es un rehén del gobierno? Yo quiero decir que los derechos constitucionales electorales son un rehén del gobierno. No solo del gobierno, es un rehén, digamos, institucional. Y la oposición tiene que pagar un rescate para obtenerlos, casi, en la práctica. En la práctica, yo quiero aclarar
que yo no estoy aquí proponiendo nada, simplemente estoy describiendo las posibilidades políticas de una fuerza. Es decir, tú tienes dos posibilidades cuando estás frente a un fenómeno como este. Es decir, Claro. a ver, todo el mundo te dice, no, que estamos discutiendo los derechos. Son derechos que está discutiendo, ¿por qué? Porque los derechos no se discuten, los derechos no se dialogan, ni se negocian, se ejercen. Se busca una institución que básicamente responda a ese derecho que tú tienes en la Constitución. Pero ese no es el caso venezolano. El caso venezolano es que nosotros no estamos en una batalla institucional, estamos en una batalla política. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se trata de cuántos documentos de abogados se manden al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral, sino cuál es la fuerza política que tienen estos actores, uno y otro, para presionarse al cumplimiento de lo que están buscando. Uno está buscando permanecer en el poder y, por supuesto, pasarse por la bola todo lo que signifique la institucionalidad y todo lo que signifique los derechos electorales. El otro que quiere ejercer, presionar para que le consigan y le concedan el derecho electoral y mostrar su mayoría. Ahora, en el medio de este tema, ¿qué tenemos? Bueno, un no cumplimiento de ese proceso institucional. Entonces tú tenías dos posibilidades. Pues la primera posibilidad es que tú vayas a la guerra. Es decir, es una posibilidad que yo creo que era un error y que yo no comparto, pero es una de las posibilidades que tenía. Es decir, la opción es, tú me estás violentando, tú estás impidiendo que yo ejerza mi derecho, entonces yo respondo con una guerra, respondo defendiéndome por cualquier vía para obligarte a cumplir el derecho o sacarte básicamente del poder y ejercer el poder y rescatar la democracia y la institucionalidad del país. Esa es una opción. Pero si tú esa no la tienes, o si no crees que es adecuada, o si crees que los costos que eso tiene para el país son gigantes, o para el país o para ti, entonces ¿qué te queda? Te queda buscar una negociación. Que por cierto, es interesante hablar de las reuniones de ayer, porque yo tengo la idea, pues a lo mejor estoy equivocado, de que ayer no ganó ni el gobierno ni la oposición. Si hubo algún ganador ayer, fueron los mediadores. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que el diálogo está, en mi opinión, ha estado boqueando, por decirlo en términos coloquiales, pero ayer recibió alguna bocanada de oxígeno, no sé si suficiente como para mantenerse, pero ya el hecho de que hay un preacuerdo de no levantarse del todo, porque cuando la oposición no está sentada en la plenaria, pero va a estar en las comisiones. Eso es lo que yo entiendo del documento que emitió ayer el grupo mediador. Es decir, la oposición de alguna manera todavía no termina de levantarse de la mesa de diálogo. En definitiva, yo creo que es lo correcto estar en esas comisiones, porque la plenaria es la que decide, ¿no? Absolutamente. Yo creo Son que comisiones exploratorias. Un tema que es muy importante es que esta estrategia de diálogo y negociación está, en mi opinión, mal planteada, incluso de origen. Una negociación. Primero, yo sé que esto suena antipático y me disculpo con los oyentes por lo que voy a decir, porque yo sé que suena feo, pero una negociación no se hace en público. Tú no pones unas cámaras, para que estén permanentemente mostrándole a la gente cómo se están llegando a los acuerdos políticos. Los acuerdos ni aquí ni en ninguna parte. Esas son negociaciones muy duras. Y la verdad, tú estás viendo... Porque si hay cámaras, claro, empiezas a hablar a la cámara, no empiezas a hablar al otro. Los políticos entonces se sienten que es imposible ceder nada. Y no hay forma de hacer ninguna negociación en donde todas las partes no cedan. Todos van a tener que ceder. Y eso significa que si tú estás frente a tu gente y cuando tú tengas que ceder, tu gente te va a caer encima y te va a decir que tú eres un vendido, un traidor, pues las posibilidades reales de negociación son nulas. Tenemos que hacer una negociación aquí para ir a la pausa y regresar, una concesión que tenemos que hacer necesaria, ir a la pausa. Aquí tenemos un tuit. Pedro Pensines, saludos amigos, Data Análisis a la una. Time elige a Trump hombre del año. ¿A quién elegirían usted en Venezuela? Buena pregunta para el regreso. A lo mejor estás tú, pero...